Muy bien, queridos amigos, el día de hoy vamos a ver una conferencia muy interesante. En realidad, esta conferencia pretende abrir un poco nuestro panorama en relación a la importancia del resultado que recibe el paciente, no del contenido en general, no del resultado en sí, sino de la forma en cual nosotros entregamos el resultado. Es decir, vamos a hablar hoy día más que del fondo, de la forma. Vamos a hablar del informe de laboratorio. Vamos a entender un poco esto. En general, la medicina de laboratorio, como ustedes saben, pues está evolucionando día tras día de manera significativa. Esto no va a cambiar y es lo que va a pasar en los futuros años, ¿no? La medicina de laboratorio evoluciona, la tecnología es así. Estas innovaciones técnicas y diagnósticas pues ayudan a la profesión médica y quizás hace que una de nuestras, o mejor dicho, nuestra disciplina, la medicina en laboratorio, sea una de las más estandarizadas, ¿no? Y quizás tenga menos tasas de errores. Entonces, se podría decir que vamos bien en ese sentido. Este impulso a la vez ha permitido a los profesionales proporcionar pues un espectro más amplio de pruebas de mejor calidad con un tiempo más corto. Al final, estos logros tienen pues un impacto importante dentro del paciente. Sin embargo, el resultado específico, el valor del informe, pudiera diluirse si nosotros no lo entregamos de la forma adecuada. Vamos a entender. Como consecuencia de, digamos, de este tema, hay información valiosa en los resultados, en las pruebas, que pudieran perderse o malinterpretarse, lo que al final podría ocasionar pues un impacto importante de cara a la seguridad del paciente. En líneas generales, la presentación de los resultados de laboratorio, si ustedes analizan, quizás sigue siendo la misma en su forma. Si nosotros comparamos quizás historias clínicas de hace muchos años, hoy en día quizás de pasar a una forma escrita, un papel de la historia clínica tradicional a una historia clínica electrónica haya cambiado, pero en esencia quizás la forma como se están reportando los resultados siguen siendo los mismos. Es así que hoy en día, cuando hablamos de resultados, quizás tenemos que entender algunos conceptos, como es el formato, si está en tabla o no, resultados del biomarcador, que vendría a ser quizás lo más importante, ver el tema de sus valores de referencia, si es que existe o no algún comentario interpretativo dentro de la norma, por ejemplo, es algo que se viene con la nueva norma ISO, o datos descriptivos de la misma. En general, la secuencia en la que se muestran los resultados y su información hasta el día de hoy sigue siendo heterogénea entre laboratorios. Yo les aseguro que si ustedes imprimen un mismo resultado, por ejemplo, de glucosa de 10 laboratorios, van a ver que la forma en que se reporta es distinta, es decir, la forma, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque a pesar que existen muchos esfuerzos de armonizar o de estandarizar algunos aspectos de la medicina del laboratorio, eh, esto no ha pasado, por ejemplo, con eh, el, el- el resultado en sí. No se ha hecho esfuerzos en relación a ello. No se ha avanzado en eso. Ya Lambert hace mucho tiempo, cuando describió el ciclo cerebro-cerebro, brain to brain, él informa de que basta que alguno de estos componentes, ¿no? Se pueda perder, se pueda afectar para que ya en sí se afecte la calidad del resultado, ¿no? Cada paso es importante, cada paso es crucial, desde la parte preanalítica hasta la parte posanalítica. Un informe deficiente pudiera conducir a un tratamiento incorrecto y resultados adversos para el paciente, por lo que informes claros, atractivos, fáciles de usar, comprensibles, son de suma importancia. Es así que a la fecha existen diferentes guías que han tratado de abordar este aspecto. Sin embargo, son disímiles, pero no hay recomendaciones específicas disponibles sobre cómo formatear un informe, ¿no? En relación a su diseño. Hay esfuerzos, como ven acá, diferentes guías
que tratan de abordarlo, pero no, no de una manera global. Es así que al final la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio ha emitido este documento muy interesante, yo les recomiendo que lo revisen. Este es un documento de esta Federación Europea donde aborda justo esta problemática y hace un análisis muy sesudo de esta realidad. Este autor Cadamuro y otros colaboradores abordan este problema, revisan esta realidad y hacen algunos hallazgos importantes después de la revisión de la literatura. En total fueron 42 artículos que revisaron, ¿no? De diferentes aspectos, de un total de 671 de diferentes bases de datos como PubMed, Science Direct o Web of Science. Al final se quedaron con 42 artículos de los cuales pues abordaban diferentes, digamos, sus diseños, el objetivo al cual estaba dirigido, inclusive los tipos de test que abordaron y si se excluían o no a algunos tipos específicos de pruebas. En líneas generales, digamos, este artículo aborda con 42 artículos de peso en esta revisión. Y lo detallado es, o lo interesante es que de estos estudios, 69% se publicaron en la última década, como están acá. Y eso es muy bueno. Es decir, son recientes. Como podemos ver, la mayoría de los sistemas de información, los LIS y los sistemas hospitalarios también de información, los GIS, están diseñados, pues, eh, quizás de otra industria, ¿no? Vienen a usarse dentro del ámbito sanitario, pero tienen algunas limitaciones para tratar de adaptarlos a nuestras necesidades. Es un poco complejo. Aquellos que estamos viendo el diseño o queremos tenerle o sacarle optimización de algunas pruebas, pues hay ciertos desafíos. Muchos de estos registros de salud electrónico se diseñaron para ver datos industriales, ¿no? O fines administrativos, no sanitarios. Por lo tanto, adaptarlos para los pacientes de laboratorio, pues, se hace un poco complejo, ¿no? Eh, Tratar de ajustarlos a nuestras necesidades se hace todo un desafío. En adición, al existir pocas guías que ofrecen recomendaciones sobre el diseño del informe, los especialistas, pues, tratan de ver cómo informarlo, ¿no? La mayoría de los sistemas electrónicos no son personalizados y hay que adaptarnos de repente ya a sus formatos. Por ejemplo, en esta encuesta australiana mostró que habían diferentes formas, ¿no? La mayoría quizás informaba primero el nombre de analito, el resultado, la unidad, los intervalos de referencia, pero otros, por ejemplo, informaban el analito, el resultado, los intervalos de referencia y las unidades. De esta manera que era distinto y así cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo se están reportando los resultados, por ejemplo, en sus laboratorios? Ahora, aunque les parezca, digamos, un tema no importante, los médicos también tienen que interpretar estos resultados. Los médicos en la consulta interpretan los resultados. Según este autor, Torsvik, refiere que primero ellos hacen una revisión horizontal, una revisión, perdón, vertical, mirando, ¿no? Si es que en la tabla existe alguna variación rápida. Después tratan de detectar los cambios, especialmente en aquellos pacientes que tienen pues enfermedades crónicas o hay alguna tendencia, un análisis, y al final tratan de darle sentido a ese valor patológico. Pero ahí tienen el desafío de estar buscando de repente los informes radiológicos, las recetas previas, los antecedentes de otras consultas clínicas, es decir, se hace todo un desafío. Y si a eso le agregan los desafíos propios de la consulta, de repente que un paciente está tocando la puerta, están llamando el anexo, entonces se le hace un poco más complicado al médico. Y si a ese resultado ustedes le agregan mucha información, déjenme decirles que la calidad médica para que tomen una buena decisión disminuye. Es decir, si nosotros brindamos información al paciente, o mejor dicho, el resultado del laboratorio, en una determinada cantidad, pero si saturamos, sobrecargamos este resultado con mucha información, la calidad de la decisión médica comienza a caer en relación a mayor cantidad de información, ¿no? Esto es lo que se conoce como el caos de la información o sobrecarga de la información.
a medida que la información se acumula, esto puede invertir el efecto que nosotros realmente queremos, ¿no? Por lo tanto, es importante dosificar la información que se brinda en los resultados. Aquí se ve un resultado en la izquierda. Quisiera que vean, este es un resultado de un laboratorio que cumple con todos los estándares nacionales de su país y aparte está acreditado por la 15.189. Es un laboratorio que da un análisis descriptivo del paciente, la hora que se tomó la muestra, las características de los tubos que fueron tomados, los códigos, y comienza a poner toda la cantidad de resultados de este paciente: hemograma, bioquímica, inmunología, etcétera. Y al final establece unos comentarios. Yo he tratado de ampliar esta parte, en esta partecita de aquí. Vamos a ver que habla de la serie roja y vemos que hay algunas alteraciones. Un volumen corpuscular medio, a pesar que el nivel de hemoglobina se encuentra todavía dentro de los valores. Y al final del hemograma, en esta parte de aquí, hay un análisis de interpretación de esta lámina periférica, hace un análisis y ponen el número 2. Y en el número 2 dicen que hay una anemia probablemente microcítica, ¿no? Es probable que sea una talasemia. Ellos recomiendan ampliar de repente al paciente con un estudio de electroforesis de hemoglobina. Se excluye la deficiencia de fierro por valores de la transferrina, pero en general, si ven, este valor 2, si ustedes lo ven dentro de todo el bloque, quizás no destaca. Y también hay algunas alteraciones de algunos patrones de bioquímica, como la tasa de filtración, que está disminuida, que aquí también lo amplían. Pero en líneas generales, si ustedes ven este informe, si el médico de repente no está acucioso, quizás estos valores y estas llamadas de atención pasan desapercibidos. Y en este consenso, llaman a esto es como si estuvieran jugando eh, esto que se llama busquemos a Waldo o dónde está Waldo. Waldo es cualquiera de estos personajes. Les voy a dar unos segundos para que traten de encontrar alguno de ellos en este universo, digamos, de personas. Inténtenlo. Si lo encontraron, bien. Acá, por ejemplo, se encuentra uno de los personajes, ¿no? Que está aquí, el de acá. Acá también hay otro, por ejemplo, por aquí. Y probablemente por ahí aparezcan más, pero se demoran, ¿no? Y ante tantos es difícil encontrar. Entonces, algo similar pasa aquí. Sin embargo, si nosotros tratáramos de darle, digamos, un informe adecuado, de repente si hiciéramos un mayor esfuerzo, donde diferenciamos de repente lo que nos exige la regulación y los datos que son vitales para el paciente, ayudaría en ese informe, ¿no? Quizás hacer algunos cambios como la fuente, el color, el recinto, la posición, en fin, ayudaría a que de repente este resultado sea más visual. Y por ejemplo, en este resultado, del mismo ejemplo, eh, el informe empieza con esta alerta de hematología y de bioquímica. Habla justo del problema de la tasa de filtración y destaca el problema del comentario en relación al hemograma y después hace un resalte de repente de los resultados que él menciona. Entonces, si nosotros de repente diéramos resultados con formatos flexibles y personalizados, ¿no? Ayudaría pues a que quizás el diagnóstico y la interpretación sea más adecuada, ¿no? Para esto, en definitiva, pues tenemos que tener un sistema de información un poco más amigable que nos lo permita. Existen muchísimas variables que pueden afectar la calidad del resultado, ¿no? Por ejemplo, el tipo de paciente, la especialidad médica a la cual se le va a entregar el resultado, el tipo de datos, el destinatario, el intervalo de referencia, dispositivos, en la manera en cual van a ver su presentación o este informe, el contexto del paciente, en fin, existen muchísimas variables que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Es un paciente con enfermedad crónica aguda, si por ejemplo el dispositivo que lo van a ver es un papel impreso o es un PC, es un smartphone, una tabla, ¿no? Si el reporte es preliminar o es un reporte final, si los resultados son simplemente resultados aislados o es un cúmulo de resultados,
Si el tipo de resultados son cuantitativos, semicuantitativos, cualitativos, binarios, textos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser valorado. Por ejemplo, que un resultado en un paciente que está anticoagulado y que va a ver su INR, un paciente clásico, y que conoce inclusive cuáles serían sus objetivos. Para este paciente, por ejemplo, en base a su enfermedad, su objetivo debería estar entre 2 a 3, ¿no? Y su resultado está aquí, porque le salió 2,8. Entonces está dentro de los objetivos para este paciente, ¿no? Probablemente pacientes sin medicación estarían en un valor de acá, menor a 1, como sabemos. Entonces, en este resultado, rápidamente el paciente puede ver que a pesar de no estar en un valor ideal, un valor normal sin medicación, está dentro del rango que él necesita, ¿no? Y le da algunas recomendaciones. Igual, resultados, pues, que demuestren, digamos, algunos gráficos puntuales con unas líneas negras donde describe de repente cómo se encuentran sus resultados, ¿no? Eh, en relación a resultados previos, o de repente si se les da con algunas áreas grises para ver dónde está su punto, de repente hay una desviación en base al promedio, ¿no? En cuál de ellos se ha alejado, el promedio está entre dos puntos punteados, pero el paciente se alejó porque habría que evaluarlo, ¿no? Como se ven acá, está disminuido fuera del rango del promedio. Hay unos gráficos bien interesantes que se llaman gráfico de radar, donde en base al comportamiento de pruebas de laboratorio nosotros podríamos tener patrones específicos de enfermedades, ¿no? Y eso ayudaría mucho de repente para que sea un diagnóstico más rápido. De repente si revisamos algunos pacientes en algunos servicios específicos, si quisiéramos entenderlo de esta dimensión. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá las plaquetas que están en este paciente disminuidas le comienza a dar diferentes formas, no de la manera tradicional que ponemos aquí, sino de repente le cambian la letra, ¿no? Alguna orientación, el tamaño de repente lo agrega, la intensidad lo hacen más resaltado, negrito, el color, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se pueden ver algunos ejemplos. Existen, en realidad, algunas recomendaciones. Por ejemplo, este actor Whitman trata de dar algunas recomendaciones cómo deberíamos presentar resultados al paciente, ojo, este es al paciente. Unidades, por ejemplo, con los resultados. Debería haber un informe siempre en colaboración con ellos, diseño amigable. Deberían tener la posibilidad también los pacientes de acceder a su información, ¿no? En fin. Ahora, también en el mismo consenso, en esta revisión, perdón, analizan qué recomiendan en base al tipo de resultado, ¿no? Si son tablas, cuando deberíamos darlo, ¿no? Por ejemplo, si mostramos resultados individuales, si se necesitan valores de medición exactos, etcétera, o si son gráficos, ¿en qué casos, no? Por ejemplo, si hay que evaluar patrones, si es necesario ver valores atípicos, en fin. Entonces, Stephen Fink recomienda o da algunos estándares en base a que, de acuerdo al tipo de resultado, nosotros tenemos que dar algún tipo de diseño, por decirlo así. Entonces existen muchas otras variables, ¿no? El hecho de la visualización, cómo quieren que se vea, la importancia de definir los intervalos de referencia, las presentaciones si van a ser interactivas o dinámicas o son simplemente estáticas, como eso dependerá mucho del dispositivo en el cual se va a ver el resultado, si se va a resaltar o no la información en el informe, en fin, son detalles que hay que comenzar a ver. Al final, si nosotros probablemente hiciéramos algunos cambios en el informe, pudiéramos tener la oportunidad de intervenir, por ejemplo, en reducir el riesgo para el paciente. Acá, por ejemplo, dirigir la atención del médico a los resultados más relevantes, reducir el desorden de la información. Un estudio demostró que entre el 20 al 62% de los resultados en pacientes hospitalizados no tuvieron seguimiento, por ejemplo. ¿Mm? Si nosotros no destacamos quizás eso, algunos resultados pueden pasar desapercibidos. Otro estudio, por ejemplo, demostró que un 65% de los errores diagnósticos pueden estar relacionados al LIS o al GIS, incluyendo la transferencia de información. Entonces no es poco. Otro tema importante es evitar la sobreutilización de las pruebas, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Acá, por ejemplo, ayudarían pues, a disminuir un impacto financiero importante.
Por ejemplo, un clásico paciente con alteración tiroidea, pues un TSH inicial es suficiente. No pedir un TSH, un T3, un T4 libre de frente en el primer perfil no tiene sentido. Pruebas innecesarias, ¿no? Que también el paciente va a ser sometido posteriormente, o inclusive procedimientos invasivos, si se le hacen pruebas que no son correctas. Los médicos, en definitiva, mejor informados, utilizan mejor los recursos del laboratorio clínico, más aún si hablamos del sector público que administramos la escasez. De la misma forma, el hecho de estandarizar estos test ayuda a una mayor participación del laboratorio en el trabajo clínico, ¿no? Mediante el uso de informes de resultados bidireccionales, reuniéndonos con ellos, llegando a acuerdos, en fin. Entonces es necesario estandarizar y rediseñar los informes de laboratorio, además de optimizar la transmisión de sus resultados. Aparte de ello, tenemos que dentro del laboratorio comenzar a incorporar conceptos importantes relacionados al lenguaje en el cual nosotros liberamos los resultados. Debemos entender, por ejemplo, que el lenguaje de laboratorio es un lenguaje LOIN y así deberíamos comenzar a entender y abordar un poco más estos conceptos. Igualmente, en los sistemas de salud, la mayoría del lenguaje es bajo la codificación SNUMED. Igual los países están avanzando en relación a temas de interoperabilidad, implementando el protocolo HL7 FHIR, los GIS, cómo articulan, los LIS, en fin. Y eso pues va a depender mucho del tipo de información que manejamos, ¿no? En realidad deberían ser siempre de forma abierta, los datos se manejan, tener sistemas de apoyo de decisión clínica es fundamental y la visualización gráfica con interfaces sería lo más correcto. Hay algunos avances en relación a este tema, hay algunos autores que ya están tratando de hacer más amigables los resultados. Por ejemplo, este autor en la India ya está aplicando algunos sistemas basados en widget muy personalizables, ¿no? Para las pruebas de laboratorio. Y aquí, bueno, están las referencias. Entonces, Alan Ball en el año 76 ya decía de que un informe poco atractivo, poco informativo, confuso, puede no hacer justicia a un excelente servicio analítico. Nosotros podemos estar haciendo todos los esfuerzos por mejorar la calidad analítica en laboratorio clínico, etcétera, pero al final no nos estamos dando cuenta del tipo de informe que estamos entregando, ¿no? Han pasado más de 40 años, por ejemplo, de este comentario de Alan Ball y quizás poco o nada ha cambiado al día de hoy. Desde el comienzo se ha puesto esfuerzo en la optimización de la calidad analítica, pero hasta ahora no hay muchos esfuerzos en relación al tipo de presentación de estos resultados analíticos de alta calidad que le agregarían pues un valor importante para el manejo del paciente. En adición, a veces los médicos buscan en tantos documentos información importante y a veces le genera confusión y a veces son poco útiles, ¿no? Por eso es importante tratar de ver qué información le vamos a brindar al paciente y al médico tratante para que tome mejores decisiones. Ese informe debe de tener lo justo y necesario para ellos. Muy bien, entonces debemos cambiar esta situación. En realidad esta revisión aborda todos estos conceptos. Yo recomiendo que descarguen este artículo, está muy interesante, ¿no? Deberían de revisarlo para que de repente sus laboratorios tomen alguna decisión en mejorar ese reporte de resultados en la medida que sus sistemas informáticos se lo permitan. Muy bien, espero que le haya servido mucho esta información. Agradezco su tiempo y también los invito a que lean pues mi primer libro. Ya a fines de este año estoy sacando mi nuevo libro en relación a enfermedades cardiovasculares y medicina en laboratorio pues está a su disposición. Esta interesante conferencia la hice hace poco en un congreso en la ciudad de Chile, gracias a la invitación de mi amigo Leverton. Y bueno, aquí dejo todavía parte de una diapositiva en la cual compartí pues con ellos esta conferencia en su Congreso de Bioquímica hace poco. Así que nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias.